Buenas tardes, voy a hablarles de los hitos históricos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial la marcó el Tratado de Versalles, que fue un pacto entre las potencias vencedoras para equilibrar sus poderes. Entre estas estuvieron Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Rusia y ya. También se formalizó el imperialismo. Con este pacto se organizaron las colonias de todo el mundo para ser regidas por estas potencias. Esto con el fin de ayudar a las colonias a que ellas se pudieran desarrollar y cuando ellas pudieran ser capaces de gobernarse por sí mismas, las dejarían. Durante esto se consagró un sistema de mandato, pero lastimosamente ese sistema falló, haciendo que las potencias empezarán a actuar de manera inescrupulosa y así empezarán a explotar recursos naturales y poblaciones originarias de esas colonias. Con el ascenso nazifascista, el Tratado de Versalles quedó totalmente destruido y el equilibrio de poderes también. Tras la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía europea llegó a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética empezaron a liderar el mundo a través de dos bloques socioeconómicos y militares. Y a través de esto, las preocupaciones occidentales se fueron más hacia ir contra el comunismo en la ayuda de la reconstrucción europea y con esto reactivar la economía mundial. A través del video Abuela Grillo podemos ver cómo el imperialismo, que son los jefes de ella, empiezan a explotarla para que ella empiece a hacer llover. Ahí sí podemos ver que el imperialismo empieza a explotar los recursos naturales, en especial el agua. También cuando vemos la lucha entre el pueblo y los explotadores de Abuela Grillo, podemos ver cómo la cultura occidental intenta neutralizar el comunismo. La colonización es un hito histórico importante que se define como formar o establecer una colonia en un territorio. De aquí podríamos referirnos a la época del siglo XV de la conquista y la colonia, cuando los españoles colonizaron el territorio americano. Desde aquí, estos países o territorios conquistados se convirtieron en periferias de un centro dominador. La sociedad hoy en día se ha visto marcada por este acontecimiento en el marco del modelo de desarrollo económico dominante, en el cual se puede hablar de una colonización económica para nombrar el intercambio desigual que se genera entre un país poderoso y un país en relación de dependencia. En este caso, los países subdesarrollados exportan materias primas a los países dominantes que devuelven productos manufacturados a un alto precio, ganando así un gran capital. Así se genera una estimulación al modelo capitalista. Esto mantiene a los países dominados a seguir este modelo capitalista que se ha venido implantando y que éste reproduce, construyendo así una cultura condicionada a una voluntad de dominación que se ejerce sobre ellos. Esto ha traído implicaciones en todos los ámbitos, políticos, sociales, económicos y tecnológicos, pues no solo se sigue aumentando la brecha entre los países ricos y pobres, sino que además se están aprovechando de las capacidades productivas y sociales de los países dominantes, neutralizando así cualquier otro tipo de bienestar que sea diferente al del modelo de crecimiento económico. En Abuela Grillo se puede evidenciar este modelo de desarrollo económico cuando se privatiza el agua, un recurso esencial el cual se vuelve rentable para los dominadores que se aprovechan ya que es una necesidad básica, así como se puede ver reflejado en el desarrollo económico dominante. Buenas tardes, voy a hablarles de los hitos históricos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial la marcó el Tratado de Versalles, que fue un pacto entre las potencias
vencedoras para equilibrar sus poderes. Entre estas estuvieron Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Rusia y ya. También se formalizó el imperialismo. Con este pacto se organizaron las colonias de todo el mundo para ser regidas por estas potencias. Esto con el fin de ayudar a las colonias a que ellas se pudieran desarrollar y cuando ellas pudieran ser capaces de gobernarse por sí mismas, las dejarían. Durante esto se consagró un sistema de mandato, pero lastimosamente ese sistema falló, haciendo que las potencias empezaran a actuar de manera inescrupulosa y así empezaron a explotar recursos naturales y poblaciones originarias de esas colonias. Con el ascenso nazifascista, el Tratado de Versalles quedó totalmente destruido y el equilibrio de poderes también. Tras la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía europea llegó a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética empezaron a liderar el mundo a través de dos bloques socioeconómicos y militares. Y a través de esto, las preocupaciones occidentales se fueron más hacia ir contra el comunismo en la ayuda de la reconstrucción europea y con esto reactivar la economía mundial. A través del video Abuela Grillo podemos ver cómo el imperialismo, que son los jefes de ella, empiezan a explotarla para que ella empiece a hacer llover. Ahí sí podemos ver que el imperialismo empieza a explotar los recursos naturales, en especial el agua. También cuando vemos la lucha entre el pueblo y los explotadores de Abuela Grillo, podemos ver ahí cómo la cultura occidental intenta neutralizar el comunismo. La colonización es un hito histórico importante que se define como formar o establecer una colonia en un territorio. De aquí podríamos referirnos a la época del siglo XV de la conquista y la colonia, cuando los españoles colonizaron el territorio americano. Desde aquí, estos países o territorios conquistados se convirtieron en periferias de un centro dominador. La sociedad hoy en día se ha visto marcada por este acontecimiento en el marco del modelo de desarrollo económico dominante, en el cual se puede hablar de una colonización económica para nombrar el intercambio desigual que se genera entre un país poderoso y un país en relación de dependencia. Esto ha traído implicaciones en todos los ámbitos, políticos, sociales, económicos y tecnológicos, pues no solo se sigue aumentando la brecha entre los países ricos y pobres, sino que además se están aprovechando de las capacidades productivas y sociales de los países dominantes, neutralizando así cualquier otro tipo de bienestar que sea diferente al del modelo de crecimiento económico. En este caso, los países subdesarrollados exportan materias primas a los países dominantes que devuelven productos manufacturados a un alto precio, ganando así un gran capital. Así se genera una estimulación al modelo capitalista. En Abuela Grillo se puede evidenciar este modelo de desarrollo económico cuando se privatiza el agua, un recurso esencial el cual se vuelve rentable para los dominadores que se aprovechan ya que es una necesidad básica, así como se puede ver reflejado en el desarrollo económico dominante. Buenas tardes, soy Andrea Bautista y les voy a hablar acerca de la posguerra. Es el periodo reconocido que transcurre tras un conflicto armado o una guerra, que debe ser suficientemente intensa como para desencadenar una situación de penuria, ya sea de una crisis económica o social, que no finaliza hasta que se alcance una recuperación económica y social, de una superación de conjuntos de problemas sociales como pueden ser restablecimiento de los derechos
normal o similar al periodo de preguerra, y a otros muchos factores relacionados indirectamente que afectan la superación de la crisis social y económica. La posguerra afecta a todo conjunto de consecuencias que abarcan prácticamente todos los ámbitos de una sociedad, como lo es lo económico, lo social y lo demográfico, dependiendo de los recursos de cada país. Algunos suelen tardar más o menos que otros, eh, depende de su crisis. Aunque todos los países implicados sean beligrantes o no, sufren las consecuencias de una guerra. Usualmente tarda más en recuperarse el país o los países vencidos que los vencedores. Mucho gusto, mi nombre es Angie Romero y les hablaré acerca del capitalismo y me centraré en el círculo de la escasez. Entonces comenzaré con una frase que dice, todo puede ser privatizado por quien tenga capital. Podríamos detectar a las grandes cabezas que secuestraron a la abuela Grillo por quienes tenían ese capital. También podíamos ver que los bienes y los servicios que se privatizaban dejaban de ser bienes públicos a los que las personas podían acceder. Pero estos recursos se vuelven recursos escasos, en donde obligan a las personas, al pueblo en general, a comprar este recurso para satisfacer sus necesidades. Eso es lo que podíamos ver claramente en el video, en donde los ciudadanos, al ver su situación como estaban, los obligaban a ir a comprar estas botellas de agua, en donde a veces estas cabezas o esta empresa en general se aprovechaba de esa situación e incluso aumentaban el precio de las botellas. Entonces, lo que hace es que esto deja de ser un derecho de ciudadanos, un derecho común y pasa a ser un negocio, que en el video era pues un negocio como bastante lucrativo. Entonces, esta sería mi reflexión acerca del video.